Hola de nuevo. Navegando por TikTok me di cuenta. Hay muchos vídeos donde explican cómo hacer un glitch para obtener todos los trajes y ropa gratis. Pero yo les traigo algo mejor. Cómo obtener el dinero que quieras, desbloquear todos los desafíos, obtener el revólver de Otis Miller y desbloquear el traje de Leyenda del Este, también todos los bolsos. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Aquí hago una pausa dramática. Este procedimiento solo funciona para PlayStation 4 y 5. Desconozco si funciona en Xbox. Supongo que sí, pero ni idea. Y necesitas una PC, cualquiera que soporte Discord, una USB. Y atención porque es un tutorial largo, dividido en partes. Seguimos con el vídeo. Para su comodidad, vamos a poner la pantalla completa. Así que vayan girando sus teléfonos. Bien, yo cargué una partida muy temprana. En el capítulo 2, aquí iniciamos el procedimiento. Como ven, no tenemos gran cosa, pero eso está a punto de cambiar. Lo primero que debemos hacer es correr hacia el barranco más cercano, y cuando estemos a punto de tocar el suelo, pausamos. Ya aquí empieza el proceso. Nos vamos a historia. Guardamos manualmente la partida, en la que deseas obtener todo el dinero que quieras, y los atuendos, y las bolsas. Dejamos que Arthur ruede por unos segundos. Si te mueres, no pasa nada, no es primordial para el procedimiento. En realidad lo que vamos a hacer es copiar la partida guardada a una memoria USB. Nos vamos a datos guardados, entre paréntesis, PS4 y cargar o eliminar del almacenamiento de la consola. Aquí van a ver todos sus juegos. Abren Red Dead Redemption 2 y buscan su partida guardada. Listo, quedó copiado. Ahora necesitan una PC. Ignoren al admin y a su novia. Bien necesitamos este programa. Su nombre es Red Dead Redemption 2 Save Editor. Lo encontraremos en la página de Nexus Mod. Bueno, yo no lo descargo, porque ya lo tengo. Siempre quise decir eso. Lo siguiente que necesitamos es Discord. Vamos a buscar el siguiente grupo y nos unimos. No piden grandes requisitos, solo cumple los básicos y te dejará usar la herramienta. El grupo se llama HTOS. Igual les iré dejando el link por ahí en la descripción o los comentarios. Aquí requiero que pongas mucha atención. Esta pestaña tiene todos los bots para desencriptar tu partida. Escoge el mismo que yo. Vas a darle clic al botón Get Started. Luego, abajo de la pestaña HTO aparecerá tu nickname. Le das clic ahí. Antes que nada, asegúrate de tener tu USB conectada a la PC, esa que usaste para guardar la partida. Vas a buscar la partida guardada. Estos dos archivos son, en esencia, tu partida. Una vez identificados, procedemos con los siguientes pasos. Vas a escribir la palabra /decrypt, le vas a dar Enter. Cuando te salga este recuadro, vas a meter aquí los dos archivos de tu partida guardada. Aquí vas a presionar el botón Decrypt. Esto va a desencriptar la partida que vamos a meter en el editor. Ahora vas a descargar este archivo. Yo pasé el archivo descargado del zip en el que estaba el escritorio. Aquí vas a abrir, ahora sí, el editor de partidas. Bueno, le van a dar clic en Open Save, buscan su archivo donde lo hayan guardado y les va a preguntar si hacer un respaldo. Yo personalmente no lo hago. Eso ya es decisión de tuya. Aquí ya está. Vamos a modificar nuestra partida. Podemos desbloquear en la ventana de Character las bolsas, subir nivel a los núcleos y desbloquear todos los atuendos del peletero.
También subirnos la recompensa, liberar todos los desafíos, cambiar al caballo que quieras. En fin, tú eliges las opciones. Solo ten cuidado. No modifiques cosas que no entiendes que hacen. Aquí están todos los atuendos del peletero. Yo me desbloqueé todo, también los equipos reforzados, me di mucho dinero y me puse el caballo de Mika. También me desbloqueé todas las armas. Ojo, aquí te las desbloquea para comprarlas, pero hay un apartado para ponerte el arma que quieras. Así me puse el revólver de Otis Miller. Me liberé todos los desafíos, excepto el del cazatesoros, pues ese, aunque lo liberes, no lo cuenta y una vez hechos, te salta el traje de leyenda del este. También puedes desbloquear todo el compendio, yo no lo hice. De todas formas, tienes que estudiar a todos los animales. Y por último, como dije antes, escogí el caballo de Maika, pero puedes escoger el que te dé la gana, incluso de la banda o cualquier montura rara. Una vez hiciste lo que quisiste con tu partida, la vas a guardar en el botón de Save File. Aquí regresamos a Discord. Pon atención, vamos a escribir /encrypt. En Upload Individually, escoges False, luego incluye SCSys también False, y por último PlayStation ID. Aquí hago otra pausa dramática para que puedas copiar en el recuadro de texto lo que anoté abajo, porque me fui muy rápido. Cada opción que escojas te va a dar las opciones que mencione. Procura que quede tal cual quedó en el recuadro. Para evitar cualquier fallo, seguimos con el vídeo. De igual manera, les voy a dejar esta información en la descripción, también False, y por último PlayStation ID, para que pueda reconocer tu partida como tuya. Escribes enseguida tu PlayStation ID. Listo, vuelves a subir tus archivos originales de tu partida guardada, esos que tenías en tu memoria USB. Aquí te va a pedir el archivo modificado, ese que dejamos en el escritorio, súbelo. Se te va a crear una partida guarda nueva, con todo lo que modificamos. La vas a meter en tu memoria USB y vas a reemplazar los archivos originales. Aquí hago otra pausa dramática. Cuando continúas con al descarga. El archivo que vas a descargar es el reemplazo de los archivos originales. Ya modificados, los mueves de tu carpeta de descarga a tu USB. Puedes copiar la carpeta PS4 o sacarlos directamente como yo lo hice. Aquí nada más queda reemplazar los archivos originales en tu memoria y luego copiar la partida a tu PS4 o PS5. Último empujón, amigos. Copiamos la partida de la USB a nuestra consola y cargamos la partida para ver si las modificaciones que hicimos surtieron efecto. El proceso ahora es solo copiar o eliminar de unidad USB. Seleccionamos y listo. Como ven, si se logró el cometido, tenemos el dinero. Tenemos el dinero, la pistola y el caballo. Ahora, déjenme cargar una partida donde el proceso del traje de leyenda del oeste ya está terminado. Como ven, Arthur Morgan se ve muy bien, más con el sombrero exótico, el revólver de Algernon y el revólver de Otis Miller. Bueno, ese es el tutorial. Hasta la próxima. Última pausa dramática. Para obtener el traje de leyenda del este, necesitas terminar todos los desafíos. En el editor de la partida, yo desbloqueé todos excepto el desafío de explorador o busca tesoros. ¿Por qué? Porque si desbloqueas todos el juego, no suelta el traje, necesita un activador para desbloquearlo. Por eso elegí el desafío más sencillo de todos.
Así, cuando lo terminas, obtienes el traje y todas sus ventajas. Postdata. El revólver de Algernon y su sombrero los obtuve haciendo sus misiones. Si te lo metes directamente en el editor, sale con bug. Es todo.